Así como cuando teníamos una simetría, la ley de Gauss era adecuada para calcular el campo eléctrico, del mismo modo, la ley de Ampère nos permitirá calcular el campo magnético producido por una distribución de corrientes cuando tienen cierta simetría, donde su expresión viene dada como se muestra. B será el campo magnético en unidades de Tesla y será la corriente total encerrada, de lo cual hablaremos más adelante. dl, el segmento infinitesimal del trayecto de integración, unidades en metro, y la constante de permeabilidad magnética en el vacío, que vale 4 por pi por 10 a la menos 7 Tesla por metro sobre ampere. Antes de continuar a realizar los cálculos de campo magnético, es importante profundizar en cómo se representa gráficamente. Como primer ejemplo, consideremos una línea de corriente infinita, donde X representa la dirección de la corriente, es decir, va entrando a la pantalla. Para dibujar el vector del campo magnético en el punto P, apuntamos con el dedo pulgar la dirección de la corriente y con los demás nos dirigimos hacia donde está el punto P. Donde señale la palma de la mano, dibujamos un vector perpendicular. En el segundo ejemplo, apuntamos el dedo pulgar en la dirección de la corriente. En este caso, señala hacia arriba. Nos dirigimos hacia donde está el punto y la palma de la mano señala hacia afuera. Significa que el campo magnético sale y representamos ese vector con un punto. En el último ejemplo, apuntamos el dedo pulgar en la dirección de la corriente. En este caso, señala hacia la derecha. Nos dirigimos hacia donde está el punto y la palma de la mano señala hacia adentro. Significa que el campo magnético entra y representamos ese vector con una X. Una vez teniendo claro la dirección que tomará la dirección del campo magnético, podemos aplicar la ley de Ampère y empezaremos por el ejemplo del cálculo del campo magnético para un conductor rectilíneo infinito. Sabemos que si tenemos un conductor por el cual circula una corriente, genera un campo magnético a su alrededor. Cambiaremos la vista que teníamos del conductor a una vista superior. Hemos estudiado que las líneas de campo magnético vienen representadas por unas circunferencias. Esto implica que los campos magnéticos en puntos equidistantes tienen el mismo valor. Esta uniformidad es lo que facilita su cálculo mediante la ley de Ampère. Si tomamos este sistema de coordenadas, la dirección de la corriente sale, o sea, estará en el eje positiva de Z, y por regla de la mano derecha, el campo magnético va a circular en sentido antihorario. Después de identificar los sentidos de corriente y campo magnético, procedemos a dibujar una línea cerrada que pase por P. Esta trayectoria la llamaremos trayectoria amperiana. Dicha línea ha de ser tal que el cálculo de la circulación sea sencillo. En este caso, se ha escogido una circunferencia de radio r, con centro en el conductor, por lo cual todos los puntos del contorno están a la misma distancia que el punto P del conductor, y el valor del campo magnético toma el mismo valor en dicho contorno, coincidente con su dirección con el del dl, siendo el campo y el dl paralelos. La ley de Ampère establece que, para cualquier trayectoria cerrada, la suma de los elementos de longitud multiplicado por el campo magnético en la dirección de esos elementos de longitud es igual a la permeabilidad multiplicada
por la corriente eléctrica encerrada en ese trayecto. Hemos mencionado que en puntos equidistantes el campo va a ser constante. Por lo tanto, sale de la integral y la corriente que encierra nuestra trayectoria amperiana es I. Puesto que nuestra trayectoria amperiana consiste de un círculo, la integral cerrada del dr será la longitud de una circunferencia. Reemplazando estos datos y despejando el campo magnético, obtenemos la expresión para el campo magnético, cuya expresión coincide con la hallada utilizando la ley de Biot-Savart. Es importante resaltar que con la ley de Ampère solo estamos hallando la magnitud más no el vector. Como puedes observar, la expresión incluye la suma de todas las intensidades que atraviesan la línea cerrada. Sin embargo, las intensidades pueden tener distintos sentidos y por ende, unas se considerarán positivas y otras negativas. Para determinar el signo de las intensidades, en primer lugar es necesario determinar el vector de superficie formado por la línea cerrada. Para ello, haremos uso de la regla de la mano derecha, tal y como se muestra en la siguiente figura, donde el pulgar indicará la dirección del vector superficie. Si el sentido de las intensidades coincide con el sentido del vector superficie, la intensidad se considera positiva. Si se orienta en sentido contrario, la intensidad se considerará negativa. En el primer caso, I1 e I2 van en el mismo sentido de superficie. Por lo tanto, se suman. E I3 se resta por ir en sentido contrario. I4 no se tiene en cuenta, ya que no se encuentra incluida en la trayectoria cerrada. Y el mismo análisis se puede realizar para el segundo caso. En muchos dispositivos que utilizan una corriente para crear un campo magnético, tales como un electroimán o un transformador, el hilo que transporta la corriente está enrollado en forma de bobina. Una bobina o solenoide consiste en un conjunto de espiras circulares de mismo eje y radio, yuxtapuestas de forma tal que hay n espinas por unidad de largo. Entonces, el campo magnético es la suma del campo generado por cada espira y el campo magnético estará concentrado en el centro del solenoide. La cantidad de espiras depende de la aplicación que le queremos dar. El campo afuera es más débil y las líneas que representan el campo magnético están más separadas. Si suponemos que el solenoide es muy largo comparado con el radio de sus espiras, el campo es aproximadamente uniforme y paralelo al eje en el interior del solenoide y es nulo fuera del solenoide. En esta aproximación es aplicable la ley de Ampère. Para determinar el campo magnético, aplicando la ley de Ampère, dibujamos la trayectoria amperiana ABCD, que sea atravesado por corrientes. Por conveniencia, tomamos una trayectoria rectangular. La circulación es la suma de 4 contribuciones, una por cada lado. Examinaremos ahora cada una de las contribuciones a la circulación. Primero, en el lado AB, la contribución es 0, ya que el campo en el exterior del solenoide es 0. Segundo, como vemos en la figura, la contribución a la circulación del lado AD es 0, ya que la trayectoria y campo magnético son perpendiculares. Lo mismo ocurre con CB. Tercero, el campo es constante y paralelo al lado CD. La contribución a la circulación es en Bx, siendo L la longitud de dicho lado.
La corriente encerrada será función de n, que es la cantidad de espiras que encierra la trayectoria amperiana. Por lo tanto, aplicando la ley de Ampère, obtenemos el resultado en términos de n, la longitud del lado CD y la corriente que circula por el solenoide. La dirección del campo magnético también se establece por medio de la regla de la mano derecha. Una forma práctica de determinar la dirección es cerrar la mano en la dirección de la corriente y el pulgar nos indica la dirección del campo magnético. Si la corriente sube, genera un campo magnético que sale del lado izquierdo y entra por el lado derecho. Si la corriente baja, genera un campo magnético que sale del lado derecho y entra por el lado izquierdo.